Ahí ya creo que ya están todos dentro de lo que es la conexión. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que son antimicrobianos, antibacterianos. Entonces, básicamente ustedes, ¿qué saben sobre los antimicrobianos, los antibacterianos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué conocen ustedes sobre lo que vamos a hablar hoy? Células defensoras del sistema inmunológico. Ok, bueno, hablan de lo que es esa parte después. Que existen métodos para poder combatir esto como jabones, cremas. Ah, muy bien. Se le va agregando a lo que son esos componentes o a los jabones o a los shampoos, algo que tenga un efecto antimicrobiano y antibacteriano. Por ejemplo, hay una marca muy conocida, Protex, o por ejemplo están los enjuagues bucales que también tienen un efecto antimicrobiano o antibacteriano. Ahora, si hablamos de algo más específico, ahí vamos a entrar a hablar que los antibacterianos son todos los agentes que van a producir la muerte o van a detener el crecimiento de los microorganismos, sin producir efectos tóxicos en lo que es el huésped. Entonces, antimicrobianos constituyen todos los agentes que matan microorganismos o detienen su crecimiento sin producir efectos tóxicos en lo que es el huésped. Entonces tenemos que los antibióticos son sustancias producidas por varias especies de microorganismos. Pueden ser bacterias, hongos o lo que son actinomicetos. Entonces, chicos, vamos a encontrar un grupo muy grande de antibióticos, pero nosotros vamos a recordar que estos antibióticos son producidos por varias especies de microorganismos, que podrían ser bacterias, hongos o lo que son actinomicetos. A partir de acá nosotros vamos a encontrar lo que es la cronología de cómo se va desarrollando, cómo va descubriéndose los efectos de los diferentes grupos de antibióticos. Entonces, primero que nada, por ejemplo, tenemos lo que es la penicilina. En los años 40 se descubrió lo que era el efecto de la penicilina, ya como un antimicrobiano. En el 42 descubrieron lo que es la streptomicina, en el 52 lo que es la eritromicina, 53 la oxitetraciclina. Y a partir de ahí nosotros nos preguntamos, y bueno, pero cómo se desarrolló lo que es el descubrimiento? ¿Quién fue lo que descubrió? ¿Cómo descubrió? Entonces nosotros hablamos de que se desarrolló una investigación a campo, ¿verdad? Entonces Pasteur ya observó en 1887 que el bacilo de carbunco se inhibía ante la presencia, por ejemplo, de contaminantes del aire. Después pudo observar pseudomonas de lo que es la aeruginosa, que tenía un efecto antagonista a lo que era el Bacillus anthracis. Ya, un ratito le voy a admitir y les sigo explicando un poquito. Bueno, entonces él vio que su muestra fue contaminada por la presencia de este otro tipo de bacillus. Entonces, Alexander Fleming, ya en 1929, observó, tenía un cultivo de Staphylococcus. Entonces, él lo aisló y lo cultivó. En el mismo pudo observar
que había una bacteria alrededor de la misma que inhibía el crecimiento de este bacilo, que justamente eran los hongos de Penicillium o penicilina, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos que esto se observó bien recién en el año 40, 1940. Entonces, desde ese año los microbiólogos se dedicaron básicamente a buscar bacterias y hongos que eran productores de un efecto antibiótico. Entonces, simplemente él tenía aislada una bacteria, entonces alrededor de esa bacteria empezó a crecer este hongo que era el penicillium. Entonces dijo, ¿y por qué en esta zona donde está el hongo penicillium no crece, sino al contrario? El hongo penicillium está aumentando lo que es su espacio y está inhibiendo lo que es el crecimiento. Entonces a él le llamó la atención eso. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar lo que era el efecto antibacteriano, que ejercía en este caso el hongo penicillium, que hoy en día lo llamamos penicilina, sobre lo que era esa bacteria, en este caso el estafilococcus. Después, ya en 1942, como mencionamos, se observó que la streptomicina empezó a actuar sobre lo que son las bacterias gram negativas. Entonces, a partir de ahí se fue observando que la streptomicina tenía un buen efecto sobre lo que eran los streptomices y fue desarrollándose lo que es la investigación en esta área, hasta llegar a lo que son nuestros tiempos, ¿verdad? En donde, aunque ustedes no crean, chicos, se sigue investigando, ¿verdad? Lo que es el efecto de los antibióticos sobre las bacterias y sobre los diferentes grupos, riquexia, hongos, virus. Entonces vemos que a pesar de que pasaron muchísimos años de aquella época, hoy en día se sigue investigando y se siguen realizando nuevos descubrimientos. Es así, por ejemplo, y después ya entramos con todo en lo que es la parte de lo que es el desarrollo ya de nuestra clase y nos dejamos de historia, que dentro del grupo de las tetraciclinas, hace unos 4 años atrás, se descubrió que lo que es el grupo de las minociclinas tienen muy buena acción. Se siguió descubriendo que tienen muy buena acción. Entonces, vemos que a pesar de que pasó mucho tiempo, seguimos investigando sobre este punto. Después tenemos que entrar en lo que son las propiedades de un antibiótico ideal. Y ahí yo les pregunto, ¿cuáles son los antibióticos que ustedes conocen? La amoxicilina, Muy bien, la amoxicilina. Doxiciclina, Perdón, no te escuché. doxiciclina, profe. Muy bien, después otro. Puede ser el metronidazol también. Sí, el metronidazol tiene una acción bastante particular. El metronidazol va a entrar dentro de dos grupos. El metronidazol prácticamente al último le vamos a desarrollar porque este tiene un efecto también como antiparasitario. Tiene un efecto antibacteriano, pero también tiene un efecto o se encuentra dentro de la clasificación de los antiparasitarios. Profe, es lo mismo amoxicilina y amoxiciclina. Perdón, ¿qué significa? Sí, me hablan un poquito más fuerte, no sé por qué le escucho tan despacio. Sí, es lo mismo amoxicilina y amoxiciclina. No, no es lo mismo. No es lo mismo amoxicilina y la amoxiciclina. Son dos cosas bastante o dos grupos bastante diferentes.
Bueno, entonces ahí encontramos los diferentes grupos que ustedes conocen. Ahora, esos grupos que ustedes conocen, al igual que los que ustedes desconocen, tienen que tener, chicos, ciertas propiedades o particularidades. Lo que nosotros deseamos que eso tenga. Las propiedades que deseamos que tenga un antibiótico ideal. A partir de ahí nosotros hablamos que el agente debe de tener una actividad antimicrobiana eficaz y selectiva. ¿Por qué nosotros necesitamos que un antimicrobiano tenga una actividad selectiva? Para que pueda actuar específicamente en algunas bacterias específicas. Muy bien, entonces para que pueda actuar sobre algunos grupos de bacterias específicas. Y ahora les pregunto, nosotros habíamos hablado, pero hacia grandes rasgos, los tipos de digestión. ¿Cómo era la digestión en los rumiantes particularmente? Era mecánica y En regurgita. Enzimática, después hay un pequeño porcentaje enzimática y en un gran porcentaje. Utiliza microorganismos. Muy bien, es microbiana entonces, excelente. por Entonces, fermentación. excelente. Entonces, nosotros tenemos que, tanto en los rumiantes como en los monogástricos, tenemos una actividad microbiana que es normal, ¿sí? En la zona de la vagina, por ejemplo, o así como en el pene, hay ciertos grupos de bacterias, ¿sí? Que son normales dentro de lo que es el organismo. Entonces, si nosotros agarramos un antibiótico que no tenga una selectividad o que no tenga una acción selectiva sobre un grupo de microorganismos, entonces vamos a estar eliminando lo que son las bacterias encargadas de la digestión en los rumiantes, así como esas bacterias que se encuentran, por ejemplo, en la vagina, que sirven de protección. O sea, los animales tienen la bacteria cándida, ¿verdad? Y ese le protege de la acción de los estreptococos. Para eso está ahí esa bacteria. Entonces, si nosotros eliminamos, le estamos dejando la puerta abierta a otro grupo de bacterias. Entonces, todas las bacterias tienen una acción específica, por eso es importante que sea selectiva. Después hablamos que tenga un efecto bactericida más que bacteriostático. ¿Cómo sería eso, chicos? Que tenga un efecto más bactericida que bacteriostático. La bactericida sería cuando mata las bacterias. Excelente. Entonces, Y básico sería mantener controlado, por ejemplo. muy bien. Entonces nosotros hablamos al comienzo de lo que es nuestra exposición del día de hoy. Hablamos de que antimicrobianos son agentes que matan o detienen su crecimiento. Entonces va a ser bactericida o detienen su crecimiento, detienen su replicación, sería bacteriostático. Excelente, chicos. Las bacterias no deben desarrollar resistencia al medicamento. Entonces, que no hayan desarrollado una resistencia a ese medicamento que nosotros estamos utilizando, por ejemplo. Que su eficacia antimicrobiana no debe de ser reducida por la presencia de líquidos corporales.